tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de este Yo no quiero volverme tan loco, tan loca, en cuarentena, para justamente evitar llegar a ese punto, ¿no? Está organizado este ciclo desde la Secretaría Académica y la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN, de Tandil. Como ustedes saben, quienes estén aquí, aún continúa cerrada la universidad y no se puede hacer ningún tipo de actividad presencial, pero bueno, estamos tratando de hacer uso de las herramientas informáticas a nuestro alcance y con nuestros magros conocimientos en esto, pero bueno, por ahora ya seguimos en la virtualidad con los cursos de posgrado especialmente y también de grado, y en estas charlas, que esta ya es la tercera edición, en la cual lo tenemos a Claudio Pancera, y es en articulación con la Diplomatura Universitaria en Arte para la Transformación Social, próxima a comenzar, que tiene en su comité de gestión y entre sus profesoras a Cristina Di Matteo, profesora de la Facultad de Arte, que les va a dirigir unas palabras ahora como antesala a la charla con Claudio. Cristina. Hola, espero que estén todos bien. En primer lugar, agradezco a la Secretaría de Investigación y Posgrado y a la Secretaría Académica de la Facultad de Arte la posibilidad de participar en el ciclo de diálogos y poder tener invitados tan valiosos. Esto constituye otro modo de estar presente y de haber abierto, aunque sea virtualmente, la Diplomatura en Arte para la Transformación Social que íbamos a inaugurar el pasado 17 de abril. Y bueno, por la situación crítica que estamos atravesando, que atraviesan las organizaciones sociales también, y las instituciones con las que compartimos el dictado de la diplomatura, tuvimos que posponer. Esta situación crítica también nos atraviesa como comunidad universitaria, pero no nos detiene al momento de querer salir del aislamiento con reflexión y debates sobre arte y culturación. Desde los inicios del diseño de la diplomatura, nos propusimos trabajar a la par de las organizaciones sociales, de Tandil y de algunas instituciones socioeducativas, y luego de la aprobación en todas las instancias administrativas y académicas de la diplomatura, nos pusimos a trabajar fervientemente en la elaboración de los módulos y de la presentación, y a seleccionar propuestas artísticas y culturales locales con una impronta colaborativa muy interesante. También atendiendo a la heterogeneidad de los inscriptos en la diplomatura. Y particularmente en el módulo Artes y Educación Artística, que tengo el gusto de coordinar, junto con otros colegas de teatro, de realización, de comunicación y de educación, trabajamos en torno a la pregunta: ¿qué tipo de prácticas educativas y artísticas se generan en las organizaciones e instituciones participantes? Y también qué tipo de prácticas desarrolla cada uno de los inscriptos. Bueno, nos quedamos con esa inquietud y mirando y buscando los referentes e investigadores en estas temáticas, nos encontramos nuevamente con el libro de Claudio Pancera, y junto con Jorge Dubat seleccionó y analizó un centenar de proyectos que se proponían la transformación social con un equipo de investigadores coordinados por ellos. Entonces, la idea de invitar a Claudio a este ciclo y a este trabajo en colaboración entre profesionales del arte y la cultura de nuestra Facultad de Arte, de la UNICEN y de fuera de ella. Así que bueno, presento a Claudio. Claudio Pancera es periodista, es gestor cultural, es docente e investigador de procesos culturales y artísticos. Es creador y editor de publicaciones especializadas, la colección Cultura y Desarrollo Social, a la que pertenece el libro Cuando el arte da respuesta, que era al que me refería antes. Es pionero en la organización de las Jornadas de Cultura y Desarrollo Social en el Centro Cultural San Martín, que se realizan desde 2003, y en las que el énfasis estuvo puesto en llegar a algunos acuerdos
acerca de qué era el arte comunitario por entonces. Fue miembro del Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Teatro, dicta seminarios sobre arte y transformación social en distintas instituciones universitarias argentinas y españolas. También es coordinador del taller de letras del Frente Artistas del Borda, lleva adelante el taller laboratorio sobre gestión de proyectos culturales y recientemente coordinó el ciclo de charlas con artistas residentes en España, con artistas argentinos residentes en España. Bienvenido, Claudio, al ciclo de diálogos y a arte aplicado en transformación comunitaria. Bueno, muchas gracias, Cristina, por la presentación. Gracias a todos y todas por estar ahí. Bueno, no sé qué expectativas tendrán por ahí. Es difícil así a la distancia verles la cara, pocos tienen la cámara prendida, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y creo que ustedes van a querer escuchar algo relativo a el poder que puede tener el arte en transformar ciertas realidades, sobre todo pensando en esta extraña época que nos toca atravesar, ¿no? A nivel de una crisis globalizada. ¿Será algo así? A ver, ¿qué sistema de comunicación básico podemos establecer? La idea sería más o menos hacer un poco contar un poco ciertos casos, pero ordenadamente, como para empezar pensando un poco qué es esto de la realidad, o a qué podemos llamar realidad hoy, ver un poco en ejemplos concretos algunas formas en las que está incidiendo todo este tipo de proyectos culturales o artísticos en determinadas realidades. Después echar una mirada así clasificatoria que nos ayude un poco a organizar un poquito más la información. Todo esto en alrededor de 45 minutos con algunos ejemplos, así que prometo que no se van a aburrir, demasiado por lo menos. Y después me gustaría así intentar establecer algo parecido a lo que sería un diálogo, pero así virtual y de mucha gente. Entonces me interesa escuchar un poco las inquietudes, más allá de las preguntas que desde ya van a poder ir realizando a través del chat. ¿Les parece bien? Bueno, ahí vamos entendiendo cómo funciona. Bienvenido a gente de lugares tan distantes, desde el otro lado del océano, la veo por ahí a Adel, el centro La Tortuga, en el barrio de Lavapiés, que trabajan activamente con la inmigración. Algunas narradoras amigas, Betty, Giselle, y no veo mucho más por acá con tantas pantallas chiquitas. Pero bueno, bienvenidos todo el mundo. Primero quiero decirles un poco que la concepción que voy a tomar de cultura es la sumatoria de lo que sería arte más comunicación más educación. O sea, la sumatoria de todos esos elementos es lo que constituye para mí una realidad cultural hoy por hoy. Ahora, cuando hablamos de realidad, empezamos a tener ciertos conflictos. ¿Qué entendemos por realidad hoy? En principio, no es una realidad, sino que es una sumatoria de pequeñas realidades, y entendiendo como tal, hay ciertas que tienen una mayor construcción de relato instalada, mayor poder de penetración, y se van imponiendo ciertas visiones por sobre otras. No es que las realidades en sí desaparezcan, pero aparentemente hay algunas que empiezan a pasar por encima de otras realidades y absorbiéndolas o intentando convencer a otras de que hay algunas realidades que son más válidas que otras. Lo que nos muestra el arte básicamente es la posibilidad de modificación de realidades. El arte en sí es creación. El arte sí es romper una realidad existente donde no hay un objeto, y a través del artista, que es esa persona que tiene una idea y cierto conocimiento técnico, decide generar un objeto nuevo, un objeto cultural nuevo, material o inmaterial. Un disco, un tema musical, una poesía, una escultura, un libro. O sea que está pariendo seguramente un nuevo objeto en este mundo. Y la cuestión es que esos objetos nuevos que se van planteando, lo que tienen es el efecto de modificar realidades. Hay algunos
proyectos que apuntan básicamente a satisfacer el deseo del creador, ¿sí? Que refleje básicamente a la persona o al grupo que lo lleva adelante, una obra de teatro, un libro, una película. Y hay otros proyectos que tienen por objetivo principal concretamente apuntar a modificar realidades, ¿sí? Entonces acá ya tenemos una diferencia entre lo que sería el arte espectacular, o sea, el arte que está realizado con intenciones de generar bienes que satisfagan básicamente las necesidades o deseos de quienes lo ejecutan, y el arte social, que es un poco el que se realiza con el objeto de modificar determinadas realidades problemáticas que identifican quienes lo hacen. O sea, no están al servicio de quienes lo hacen, sino que está para mejorar realidades que son cuestionables. Entonces tenemos ahí una primera cuestión. ¿Qué podemos decir de la realidad? Quiero compartir una guía que nos va a ir llevando entonces un poco por esta pequeña charla, donde empezamos con la primera idea, que en este caso viene de la poesía, ¿sí? Un fragmento de Paul Eluard: hay otros mundos, pero están en este; hay otras vidas, pero están en ti. Nosotros vamos a ir nombrando a lo largo de todo esto algunos otros autores teóricos que tienen más que ver con una mirada un poco más científica de todo esto, que van a estar básicamente acorde a toda esta línea de pensamiento del arte transformador. Una que tiene bastante que ver directamente con esto sería la idea de que nosotros somos capaces de transformar las realidades permanentemente. O sea, somos generadores de nuestro propio futuro. El español Joseph Marqués es un sociólogo que habla bastante de esto de ser capaces de generar los proyectos, ¿no? de ir diseñando nuestro propio futuro. O sea, no aceptar la realidad tal cual está, sino de ser parte de la construcción de esa realidad. O sea, empezar a cuestionar a quienes vienen fabricando esta gran realidad instalada. Como decíamos entonces, teníamos ya esta cuestión de aceptar que el arte en sí es donde está instalada la posibilidad concreta de modificar realidades. O sea que de alguna forma siempre el arte es una herramienta política, ¿sí? A veces es micropolítica, en cuanto tiene capacidad de de modificar pequeñas realidades, y en otros casos, depende del tipo de proyectos, puede ser una de grandes modificaciones. Pero básicamente lo que hace es estar modificando, o sea, criticando los discursos existentes. Como decíamos antes, las realidades son preexistentes, pero instaladas de acuerdo a ciertos discursos instalados. Y lo que hace el arte es cuestionar esos discursos, ¿sí? Hace una nueva propuesta, lo que podemos llamar una neocodificación de la realidad. O sea, una nueva propuesta de interpretación a partir de quién o quiénes están ejecutando esa propuesta. Eso sería un poco el primer punto, o sea, estamos cuestionando concretamente la existencia de la realidad. Ahora, vamos a verlo esto que es aparentemente muy abierto, pero en términos de... vamos a compartir pantalla de nuevo. Acá estamos. Vamos a verlo en varias dimensiones distintas. Vamos a ver un poco ejemplos de impacto en lo individual, ejemplos de impacto en lo grupal, ejemplos de impacto en lo institucional, directamente en lo social, y después vamos a ver un poco al respecto de lo virtual. Ya para lo individual vamos a hacer una separación un poco en lo que tiene que ver el artista en sí, que es el que va ejecutando, y el espectador, que es el que es al que es remitido la propuesta que vamos a hacer. Respecto del artista, ¿por qué es modificado por un hecho artístico? Es bastante sencillo de explicar. Cualquiera de ustedes me imagino que habrá tenido
la posibilidad de hacer música o alguna disciplina artística, y habrá comprobado dentro suyo mismo el placer que implica poder realizar cualquiera de estas actividades. Hay un placer directo en lo que es, en lo que remite directamente al juego, ¿no? Es un placer muy ancestral, esto de disfrutar, de hacer otros personajes, inventar otras realidades, pintar, ensuciarse, modelar, escribir, imaginar lo que uno quiere. Así que desde ahí, desde chicos, uno va desarrollando toda esa actividad placentera, por lo tanto, bueno, después con el tiempo uno lo va ordenando, perdiendo, en virtud de lo que se llamaría una educación, y, y se pasa a una organización creativa, pero mucho más ordenada y dentro de determinados marcos, como que se van limitando los permisos donde uno puede llegar a crear. Ahora, vamos a ver, vamos a verlo directamente al final, por si tienen ganas, experimentar de nuevo en vivo eso de ser artistas. Si quieren hacemos un coro colectivo al final de todo como cierre. Vamos a ver qué pasa con el espectador. Una persona que ve un hecho artístico. Como decíamos antes, vamos acá, de nuevo, el espectador, pero vamos a verlo en un video directamente, tiene como distintas instancias en las que puede ser modificado, ¿no? Puede ser una cuestión puramente educativa, ¿no? Ver un hecho que a uno le brinde una información específica que le sirve para crecer, para elaborar, o sea, sería el arte utilizado como una herramienta formativa, a veces para pequeñas cosas, a veces para grandes cosas, pero es una herramienta que viene utilizándose ya desde los años 50, por ejemplo, con las teorías de Herbert Reed en Educación por el Arte, en cuanto a un aporte concreto en lo que son las capacidades de los alumnos en las escuelas primarias y secundarias. Pero también el arte puede enseñar, dar información concreta, prevenir, puede trabajar en una forma muy ideológica, o sea, brindar información puntual. Vamos a ver. Una foto. Ahí está. Esto es, por ejemplo, podríamos decir un cartel, un afiche, donde se exhibe una determinada postura respecto a una crítica, muy en estos días circulando respecto, por ejemplo, de las críticas que hay, como que en ciertos casos el amontonamiento no es cuestionado, y si en otros lugares se pone mucha energía en controlar y ordenar esos distanciamientos entre personas. Existe también la posibilidad terapéutica de este espectador, de descargar a través del humor, angustias, de poder reflejar o sentir, poner en el exterior determinados dramas interiores que le están sucediendo. Vamos a pasar al aspecto grupal. En el grupal también tenemos una dimensión, porque me parece que hablar un poco de la crisis va a ser mejor tomarlo desde lo grupal que desde lo individual. En lo grupal tenemos también una mirada desde los que hacen a nivel artístico y desde los que miran. A nivel creadores, artistas grupales, es un efecto muy importante en estos tiempos, porque lo que genera es un fortalecimiento vincular, ¿sí? Entre los grupos que participan, que hacen, se vincula la escucha con el otro, el hecho de ponerse en el lugar del otro, la creación colectiva, el permitirse trabajar y ceder ideas en relación a otros, el pensar en construcciones colectivas a futuro, a distinto tiempo, junto a otros. Todo eso es
construcción que se va generando en el hacer diario en construcciones grupales. Es lo que se fortalece un poco, es lo que decimos que se fortalece el lazo social, esa vinculación comunitaria. Si ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de escuchar o hablar con algún grupo de arte comunitario, teatro comunitario, murales colectivos o algo así, van a ver cómo está de fuerte esa vinculación que excede el hecho puramente creativo y se traslada a otras instancias de la vida cotidiana, ¿sí? Hay una vinculación, una necesidad permanente del estar, más allá de no poder estar creando, por ahí en estos días hay muchos grupos de teatro comunitario que están intentando mantener el vínculo, o sea, destacar la presencia, señalarles que están disponibles, por ahí no en la forma habitual, pero que están intentando ver cómo sostener esa vinculación, que todos son importantes. El arte comunitario tiene como una instancia es que se prioriza lo colectivo por sobre lo individual, ¿sí? No hay un lugar para un artista estrella, está siempre en función de las necesidades de lo comunitario. La otra instancia tiene que ver con el espectador, ¿sí? Así como el artista comunitario tiene un sentido de pertenencia muy fuerte al grupo, o en otros casos es un sentido de integración, gente que por alguna razón no estaba incluida dentro de los determinados parámetros, es invitada a través del arte a ser parte de un proyecto. Ahora, cuando uno no está en el grupo creativo en sí y es simplemente espectador de esos, es también atravesado por una energía muy fuerte que viene del otro lado, porque es un colectivo entero haciendo, brindando algo, que uno lo puede ver por ahí en un festival de música, en un espectáculo de teatro callejero, o sea, donde hay un montón de energía circulando, dando vueltas, y el espectador recibe un impacto emocional fuerte, más allá de la información espectacular puntualmente. Hay también una percepción que se da a veces y que cambia respecto de determinados grupos. Por ejemplo, si yo voy individualmente a un manicomio o a una cárcel y miro individualmente a las personas que están allí, tengo una definición exactamente para qué es cada uno. Ahora, si esa gente que está dentro de un manicomio, de una cárcel, resulta que están haciendo un proyecto cultural, un proyecto artístico, tienen un taller de letras, producen teatro, lo que sea, cambia entonces la mirada del espectador, porque ya no los identifica únicamente como eso que era un número de historia clínica, un número de expediente o legajo. Pasa a ser una persona en un rol distinto, ¿sí? Es lo mismo que, por ejemplo, sucede cuando se trabaja en hospitales, con personas internadas. Normalmente uno tiene a esa persona como la persona enferma de tal cosa o el paciente número tanto. Ahora, si uno va a trabajar con esa gente ahí dentro, si tiene la posibilidad de hacer música o hacer un taller recreativo, pasa a tener un rol distinto y esa persona pasa a conectarse con cosas que están olvidadas, ¿sí? Se abre otro mundo de oportunidades emocionales para esa persona y también de percepción para quien lo mira de afuera. Vamos a ver un par de ejemplos de esto. En este caso, con un proyecto que es de música que se desarrolla en hospitales. Juan e Ignacio nacieron prematuros y la música les acompañó en la incubadora. Hace unos años cofundaron Música en Vena y hoy son más de 6.000 músicos en hospitales transformando en alivio el sufrimiento de más de 40.000 pacientes, familiares y personal médico. Nuestro nacimiento siempre nos lo cuentan como algo muy anecdótico, ¿no? Muy único. Sí. Pues ahí se puso de parto a los 6 meses, ¿no? Él pesó, por ejemplo, 900 gramos y yo pesé 1,1 kg. Y mi madre nos cuenta que es que no paraba de cantarnos. Entonces ella veía que eso nos estaba haciendo bien. La música ha sido clave un poco en nuestra recuperación, ¿no? La
música puede ser también esa herramienta pues para disminuir la frecuencia cardíaca, estabilizar la respiración, mucho más si están en canguro. La música como papel fundamental en nuestra vida nos ha ayudado en nuestras recuperaciones y en lo que queremos transmitir a los pacientes como herramienta, digamos, para mejorar la salud. A mi tía la diagnosticaron un cáncer y vimos cómo era un hospital, ¿no? El día a día. Nuestra madre fue la que vio esa necesidad en el momento, entonces ella dijo, bueno, pues me monto yo mi propia asociación, ¿no? Me monto mi música en vena. Un bebé, Arid, en cuanto nació, fue perdiendo peso, ¿no? No se podía alimentar, no se agarraba del pecho de su madre. Llevamos a una cantadora de flamenco al área de neonatología del Hospital 12 de Octubre y vemos que de repente la mamá de Arid empieza a llorar, que el bebé estaba por primera vez amamantando del pecho de su madre. Los médicos con las manos así en la cabeza diciendo ¿qué es esto? ¿No? Que nada. Era el día que tenía que haber nacido y fue el día que se fue a casa. Los médicos incluso nos animaron, oye, estos casos que están sucediendo con la música, vamos a investigarlos, vamos a estudiarlos, ¿no? Hemos visto que la música tiene un sentido, ¿no? en la sanidad. Estamos intentando demostrar los efectos terapéuticos de la música, ¿no? En determinados pacientes. Tenemos un comité de expertos, ¿no? Que evalúa tanto los aspectos profesionales como humanos, digamos. La música suena en auditorios, suena en salas de conciertos, suena en festivales. Si queremos abrir un nuevo escenario, es el hospital. Bueno, hay muchos ejemplos, sobre todo del tema payasos de hospital en nuestro país, así que por eso elegí mostrar una vertiente diferente. Pero tanto en el aspecto del impacto individual de las personas como en este de los impactos grupales, creo que es donde más se está notando en estos días de tanta crisis la incidencia que puede tener el hecho cultural aplicado en esta gran pandemia, en esta situación crítica. Si hay algo que está claro en todo esto es que lo que se congeló, lo que se derrumbó fue una cierta cantidad de certezas. O sea, todo el mundo estamos viviendo en una situación donde todas las seguridades que uno suponía que más o menos tenía se cayeron, entonces se vive en lo que se diría un presente continuo, con poca posibilidad de proyectar a futuro. Y eso es bastante traumático para gente que tenía sobre todo la posibilidad de programar un estilo de vida más o menos laboral, formativo, etcétera, y tienen que ir viendo cómo acomodarse a esa realidad. En lo personal también la cuestión del encierro va generando aislamiento, temores, temor hacia el otro, el cuerpo del otro, todo lo que se va instalando respecto a la posibilidad de contagiarse, el discurso permanente de la muerte dando vueltas. Entonces, el arte funciona en todos estos casos como una herramienta, sea individual o grupal, muy fuerte para contrarrestar todo esto. Muchas veces a través del humor directamente, el reírse de uno mismo, el reírse de la muerte, el reírse de cualquier cosa, pasa a tener el sentido de poder hablar de algo sin tener que dramatizar específicamente eso y por lo tanto aceptarlo de una forma distinta. Permite también estas cuestiones artísticas estar rompiendo los discursos permanentes negativos que se van dando, entonces permite, aunque sea en lo micro, ir generando pequeñas realidades, ¿sí? Familias que se ponen a hacer un video jugando a tal o cual tema, gente que escribe algo, gente que lee, pero hay que pensar que todo esto es nada más que un paliativo, o sea, la crisis para todas las personas sigue, es un estado muy complicado, del que ni siquiera se sabe ahora todavía qué efectos tendrá después, es como que lo vamos transitando simplemente tratando de acompañarlo, en este caso con mucho consumo cultural, a veces con excesiva cantidad de oferta, que lo que hacen es muchas veces tapar
el espacio por ahí de reflexión necesario para poder seguir avanzando con todo esto. Así todo, la producción cultural sigue acompañando este proceso, y habrá que ver cómo se reconvierte después. Está claro que ha habido una conquista en medios de difusión masivos, sobre todo a través de las redes sociales, de la posibilidad que tiene el arte como una herramienta más cotidiana de estar establecida. Por ahí antes la gente no iba al teatro tanto a ver un espectáculo en vivo, no se tomaba el trabajo de ir personalmente hasta la sala, pero un espectáculo que por ahí antes en 2 años lo veían 5.000 personas, hoy en una semana de trabajo en redes, si tienen la difusión adecuada, por ahí lo ven 100.000 o 200.000, como ocurrió con espectáculos en Timbre 4, o los 200.000 que tuvo el Complejo Teatral San Martín, con determinadas obras. Es poco probable que esa gente también después se habitúe a ir al teatro, pero tuvo por lo menos una experiencia de consumir a través de redes un hecho teatral, como una información. Vamos a dejar ahora por un rato esto de la crisis y los efectos y las posibilidades que hay en el trabajo desde lo individual y desde lo grupal, para ver un poco qué pasa con las instituciones respecto del arte. Así como decíamos que por ahí una persona que va a un manicomio o una cárcel, una determinada idea de qué es lo que va a ver, con las instituciones pasa muchas veces lo mismo, con la diferencia que una institución está preparada ya de antemano para tener una determinada estructura y responder de determinada forma a esa realidad preexistente. Fue creada para atender cierta condición. Gente con padecimientos mentales, por más que sea muy cuestionable que es un padecimiento mental, y como todos experimentamos hoy en día, tener muchas dudas respecto a si el encierro es realmente una herramienta que puede generar salud a un enfermo mental. Estamos todos padeciendo el encierro y vemos muy claramente que es mucho más lo negativo que puede generar que lo positivo. Las instituciones también, cuando se cruzan con un proyecto cultural instalado dentro de sus instituciones, empiezan a visualizar otras facetas posibles de la gente que está ahí dentro. Empieza a mirar ya también, no únicamente como un dolor de cabeza y un presupuesto al que hay que asignar determinadas obligaciones y tareas en función del personal que hay, sino que también empiezan a ver otras facetas posibles respecto de lo que es la producción de lo que están haciendo. Si producen hechos culturales, a veces producen labor. Entonces, vamos a ver un pequeño video mexicano también, para ver cómo hay trabajos que se realizan también en espacios de encierro, en este caso, desde las artes plásticas. ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer saliendo de aquí, además de tatuar? Ir al mar. Sí, ir al mar. Hay una playa muy bonita que se llama La Llorona. Ahí tengo pensado hacer algo muy espiritual. Bueno, esta iniciativa empieza con una experiencia personal que yo tuve. Yo estuve recluido en un penal 11 meses. Al final de los 11 meses me dijeron eres inocente y pude salir. Pero en ese periodo de tiempo pude convivir con gente que está recluida en los penales y me di cuenta de la situación en la cual ellos se encuentran. Entonces nosotros vimos qué les gustaba hacer, descubrimos que, por ejemplo, muchos de los chavos están tatuados y aparte que están tatuados, les gusta tatuar, ¿no? Entonces, en base a esto, decidimos desarrollar el proyecto en base al tatuaje. Lo que hicimos fue desarrollar una máquina que en vez de tatuar el cuerpo humano, puede tatuar cuero, las cuales posteriormente se transforman en las piezas que aquí ves, ¿no? Mi nombre es Edgar, tengo 38 años. Estoy aquí haciendo una actividad que es tatuado en piel. Estoy en proceso de un amparo, a ver si ya después de 4 años puedo salir a la calle, ¿no? La piel viene así. Y lo que nosotros hacemos es que pasamos el diseño a la piel, ya sea dibujado o calcado, y de ahí empezamos con el proceso de delineado con la máquina, tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Porque aquí plasmamos muchas cosas, sentimientos, estados de ánimo,
uno de los tantos modelos que hay de trabajo en cárceles, donde en este caso puntualmente se privilegia el objetivo de resocialización a partir del trabajo y empleando una herramienta artística que tiene que ver con lo que fueron aprendiendo, lo que son las habilidades, una de las habilidades que se van desarrollando ahí dentro. Por supuesto que este ejemplo puntual no remite a cientos de casos y son muestras aisladas. Como decíamos antes, en general la cultura tiene una posibilidad de incidir en las realidades en formato de micropolíticas. Nunca son generadores de grandes cambios, pero pueden acompañar grandes, pequeñas modificaciones que a su vez el valor principal que tienen es la de generar, la de dejar sentado determinados preceptos e información que luego puede ser trabajada para generar programas más estables de trabajo, para modificar realidades. A partir de esta, como decíamos, este tercer nivel que tiene que ver con cómo las instituciones van cambiando también su mirada respecto a la gente que alberga, esto no es que pase únicamente con lugares de encierro, por ejemplo, también he visto espectáculos de teatro comunitario donde, por ejemplo, médicos y enfermeras y técnicos de laboratorio y pacientes critican el funcionamiento de un hospital y a partir de un hecho artístico también permiten que este cuestionamiento llegue a modificar ciertas realidades. Vamos a ver ahora un poco la siguiente instancia, que sería el aspecto social. Pasamos el hecho individual, pasamos la cuestión grupal, las instituciones que contienen a los grupos, y el siguiente nivel sería lo social, que está compuesto por un montón de instituciones, por entes gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, todo el sector empresarial. Desde allí hay también toda una mirada que compone la realidad, y es un flujo permanente de fuerzas para tratar de instalar determinados discursos o costumbres o hábitos o leyes que favorezcan a tal o cual sector. Un poco el sector cultural, en este caso, de incidencia en lo social, está casi siempre dentro de lo que llamaríamos el tercer sector, el sector social, y dentro de allí lo que sería el sector cultural específicamente. El sector social lo que hace habitualmente es tratar de defender determinadas posturas ideológicas en defensa de los intereses de la comunidad. A veces son cuestiones muy puntuales, defender un determinado derecho, a veces son cuestiones muchísimo más amplias y con derechos universales más básicos, como derechos humanos. Es habitual cada vez más ver, por ejemplo, en determinadas bueno, ya no, era habitual ver en manifestaciones políticas callejeras, que siempre estaba el elemento artístico presente, sea en formato de un acoplado de un camión que llevaba una orquesta colectiva que tocaba música, o determinados muñecos que acompañan, personificando a determinados personajes que tienen que ver con los conflictos, o una coreografía determinada que irrumpe en un determinado momento de un acto para hablar o denunciar tal o cual tema. Siempre hay una cuestión de la importancia del hecho para transmitir una determinada idea. Denunciando, reclamando, discutiendo. Vamos a ver acá, por ejemplo, un ejemplo puntual de un hecho artístico planteado para un reclamo que tiene que ver con el medio ambiente. Este es un ejemplo mendocino. Ya enseguida se los muestro. Vienen a hacernos el suelo pedazos. Quieren seguir mintiendo con cinismo. Los gobernantes tejen turbios lazos. Siguen alimentando el espejismo. Dirán que estamos planteando una
fracking es lo mejor pa' vaca muerta. Dirán que la lucha es solo travesura y no les importa si tomamos mierda. Es ahora nuestro destino, esta lucha comienza aquí. Continuemos este camino. Es la hora de resistir. 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 Bueno, este es un ejemplo que, si bien tiene un par de años más, porque era concretamente de la época en la que se estaba instalando el tema del campo de vaca muerta y toda la explotación que iba a haber al respecto, y los sistemas que iba a haber para explotar toda esa zona petrolera, esto tomó mucho más fuerza el año pasado, cuando, o sea, el verano anterior, digamos, cuando se instaló toda la lucha por el agua y la contaminación que había en Mendoza. Calculo que todo el mundo más o menos escuchó hablar de eso, ¿no? Bueno, están vivos todavía, no dejaron una foto en lugar frente a la cámara. Yo creo que esa movilización de Mendoza fue como muy particular, por un lado porque unificó sectores mendocinos que estaban muy dispersos, muy hasta peleados entre sí, pero al ser tan importante lo que tenían que defender, se unificaron y lograron algo que era muy impensable desde un punto de vista externo, que era lograr revertir leyes o modificaciones de leyes, puntualmente en ese caso, que iban en contra de sus intereses. O sea, llevar atrás a un gobernador a decidir sobre lo que había decidido, y a todos los partidos políticos que estaban originalmente de acuerdo para hacer esas modificaciones de leyes que volvieran atrás. Es un hecho bastante inédito como movilización popular. O sea, eso sería como un muy buen ejemplo de movilización alrededor de un tema puntual que tenía que ver con la defensa del medio ambiente, y en este caso, bueno, la cultura en muchos casos, este fue nada más que uno de los ejemplos, pero estuvo apoyando todas esas manifestaciones. Pasando a un ejemplo que ya está, esto de lo social, de cuánta importancia se le da al arte, hay determinados valores que se van construyendo. Hasta acá, digamos que venimos hablando un poco de ciertas herramientas puntuales, que por ahí uno la podría relacionar más con los términos de resiliencia, de los que habla Boris Cyrulnik, el francés, esto de la capacidad de la gente de resurgir y de generar a pesar de circunstancias tan negativas. Podríamos tomar también un poco lo que dice Pichon Rivière, desde la psicología social, esto de que el rol del artista no es estar sosteniendo la realidad tal cual, sino ser un agente de cambio, ¿no? Criticar, ser modificador de realidades. Paulo Freire también acompaña toda esta idea desde la pedagogía que generó para hablar de tomar el rol también de la propia enseñanza, de lo que se quiere hacer y modificar, ¿no? Son todas ideas coincidentes que por ahí tal vez podríamos hacer un poco una síntesis, una unión, tal vez en Zygmunt Bauman, que es el que habló de la capacidad que tiene el poder para ir adaptándose permanentemente, o sea, en los tiempos de liquidez, para seguir manteniendo su capacidad de dominar todo, ¿no? A esa idea de contraponer a un poder que tiene esa habilidad y recursos para ir adaptándose, para seguir siendo el centro de todo,
se le van generando las micro respuestas y estas micro resistencias donde también se van modificando y adaptando a las distintas realidades para generar una fuerza opositora a esos sistemas establecidos de poder. Y lo bueno que tienen en ese sentido todas las herramientas culturales y artísticas es que hay mucha capacidad de inventiva, de creativa detrás, para, pasado el primer momento del shock, que es un poco lo que pasa a todo el mundo en estos tiempos de encierro, pasado el primer momento donde uno no sabe dónde está parado, empieza a acomodarse, habituarse dentro de ese nuevo rol, de esas nuevas circunstancias que le toca vivir, y empieza a ver cómo transformar desde ese lugar. Si ustedes les preguntan hoy a la gente de teatro en Argentina a ver cómo era la cuestión, no bien se dictó la cuarentena, era esperar una semana a ver si daban nueva información de cuándo podía volver a abrir el teatro. Al mes, ya habiendo pasado un poco la etapa de depresión absoluta en la que estuvo más o menos inmerso la mayoría, comenzó a vislumbrar y a hablar mal de las redes sociales y de las posibilidades de que eso nunca iba a ser un medio de comunicación teatral. Ahora, a 2 meses nada más de haber empezado todo este proceso, hay un montón de apropiación de formas distintas en las que uno busca vincularse de una forma distinta a estas herramientas tecnológicas para ver cómo ponerlas al provecho de los proyectos en los que cada uno estaba inmerso. Sea para mantener un poco los vínculos entre los integrantes, los vínculos para con la comunidad, los vínculos para con los públicos, los vínculos para con los alumnos que uno tenía, como para ver también, investigar las posibilidades creativas. Un montón de gente que empieza a hacer obras o microespectáculos y los transmite a través de las redes, y gente lo ve en otro lado gratuitamente, a veces con entradas. Hay experiencias más innovadoras que pasan por tener un determinado guión y audio, y es el espectador, supuesto espectador, el que pone el cuerpo para llevar adelante esa iniciativa, ¿no? Entonces hay un mix ahí a través de la tecnología del actor-espectador por un lado y el director-creador por el otro, pero que termina ajustándose en un hecho medio raro de lo que se llamaría hoy el tecnovivio, tal vez. Pero más allá de estas cuestiones, creo que hay unas cuestiones culturales que son muy importantes, que es lo que termina definiendo a los pueblos, ¿no? Porque determinados hábitos, costumbres, historia, es lo que termina unificando y dando un sentido de pertenencia más global a determinados grupos que aparentemente pueden estar muy separados por distintas cuestiones. Uno en nuestro país, no sé cómo será la realidad de ustedes, pero a mí me pasa acá en mi departamento que a las 9 de la noche salen a aplaudir y enseguida ponen el himno nacional. ¿Pasa algo así en los lugares de ustedes? No. No. En algún lado sí. Hay lugares que sí, lugares que no. Pero bueno, a veces no es eso, y pueden ser otros los símbolos. En el mío todas los días se pasa una música diferente. Bueno. Es decir, empezamos con el himno y seguimos con otro. Bien. Hay muchos. En Villa Mercedes, San Luis, a las 20 horas, suenan las sirenas de los bomberos y entramos en un toque de queda. Así que es muy diferente al aplauso o a la música. Bien. Bueno, hay una apropiación de determinados símbolos que pueden servir para tratar de reforzar estos vínculos grupales. Hay mucha gente que ni se saluda ni se conoce habitualmente, y a través de un determinado elemento, como una determinada música, determinados colores, una determinada costumbre, puede sentirse integrado a formar parte de. Y muchas veces esos símbolos es lo que hace que se mantenga un poco esa mística, a través de esta cuestión cultural es lo que termina unificando determinados sentimientos y hace que la gente pueda trabajar alrededor de determinados elementos. Les voy a pasar un fragmento nomás, porque es un poquito más largo, pero con que veamos un cachitito nomás ya está dado el sentido, de algo de estos días, donde en estos tiempos de aislamiento y de encierro, hay alguien que se le ocurrió tomar determinados
determinadas cuestiones históricas que tienen que ver con, en este caso con España puntualmente, porque es un video de reciente factura, y después comentamos un poquito al respecto, ¿sí? Bueno, suficiente ahí nomás para dar la idea de qué se trata, pero habrán visto ahí que hay un elemento simbólico muy fuerte que tiene que ver con los hábitos españoles, la cultura, las corridas de toros, el tema musical, los colores, y cómo eso generó en mucha gente que está ahí encerrada determinados sentimientos de alegría y de felicidad, ¿no? El sentirse parte nuevamente de lo que añoran, que es una fiesta, un encuentro festivo, que era el lugar donde ocurría eso habitualmente en una plaza de toros, también mucha gente que compartía esa ideología. Entonces incluso gente que por ahí ni le interesa el tema de las corridas de toros en sí, por ahí aplaude y le gusta esto por un sentido de pertenencia a un determinado grupo. Y esto no deja de ser un hecho teatral, o sea, porque lo que vieron es una representación mímica como un juego de un adulto del hecho cultural básico, o sea, es algo muy ancestral, no tiene que ver casi con el hecho artístico en sí, sino más bien con una ceremonia tribal, ¿no? O sea, con eso instalado que permite que todo el mundo en una comunidad sea parte de una determinada ceremonia que tiene que ver con la danza, con la música, con el baile, no sé, con las representaciones, el pintarse de determinada forma, y sentirse parte de un algo. Bueno, para terminar esto, o por lo menos con esta parte que era lo que quería, yo les quiero contar un poco que más o menos esto que vimos acá muy por encima, que tiene que ver un poco con intentar identificar los distintos niveles de impacto según los públicos, ¿no? Según las escalas de público, individual, grupal, social, institucional, social, y en este caso, en este nuevo mundo que nos metimos, que es el virtual, porque todos teníamos una vida real antes de esto, pasábamos mucho más tiempo en el mundo real, y actualmente el 90% de nuestras vidas, bueno, poco menos si tenemos en cuenta que dormimos más o menos realmente en una cama de en serio todavía, estamos con un gran porcentaje de nuestras vidas pasando por tecnologías. Entonces, para organizar un poquito toda esta información, yo les quiero contar que si nosotros tomamos un poco como los objetivos que tienen los proyectos, esto sería un análisis por los objetivos. Cualquier proyecto cultural, de acuerdo a los objetivos que se plantea, puede tener más o menos, depende del modelo de clasificación que yo propongo, 5 opciones. Muchos proyectos trabajan específicamente apuntando a buscar la participación de la comunidad, interesar a la comunidad sobre determinados temas, como es el teatro participativo, o el teatro que trata de atraer la atención a determinados lugares geográficos, o para que la gente participe de determinado tipo de proyectos. Otra categoría tiene que ver con grupos que trabajan en la integración específicamente, ¿no? Identificando proyectos que tienen, grupos que están aislados de la comunidad por distintos motivos,
porque son adultos mayores, porque están encerrados, porque tienen determinadas discapacidades físicas o sensoriales, o porque son de determinados grupos étnicos, o por lo que sea, están marginados. Entonces hay grupos que apuntan específicamente a integrarlos a través de hechos artísticos. Otros grupos trabajan para movimientos sociales o políticos, o sea, ahí el arte es una herramienta secundaria al servicio de una ideología superior, ¿no? Que puede tener que ver con movimientos sindicales, partidarios, etc. Por ejemplo, no sé, teatro rural, teatro en fábricas recuperadas, teatro anarquista, etc. Otra categoría tiene que ver con lo que es la aplicación en educación, puntualmente dentro de los sistemas formales, como materia optativa, o como herramienta que ayuda a facilitar la adquisición de determinados conocimientos, y en otros casos, por fuera de esos sistemas, por ejemplo, aportando información sobre tal o cual medida. Uno de los ejemplos más claros que yo recuerdo y más masivos fue que hizo la AFIP. Para los que no sean argentinos, la AFIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos y es la que genera todos los impuestos. Entonces decidió hacer un gran concurso nacional de obras de teatro, que escribieran obras de teatro, para fomentar la idea del ahorro y el pago de impuestos. Se hizo ese gran concurso, se inscribió muchísima gente, escribieron, premiaron un montón de obras y después llevaron adelante concretamente o sea, contrataron grupos para ejecutar esas obras en las escuelas, y fue una gran campaña educativa a través del teatro. Y el último punto tiene que ver con las artes aplicadas en salud, específicamente donde hay muchísimas instancias, como vieron, gente que trabaja en hospitales, gente que trabaja en hospitales psiquiátricos, instancias de arte terapia, en fin, es enorme y no da ahora para entrar en ese análisis. Pero la idea es, este es un análisis que está basado en varios años de estudio y donde vi más o menos unos 1.300 proyectos ya, y creo que esta opción de clasificarlos según los objetivos puede ser una de las tantas opciones posibles, pero facilita una cierta clasificación ordenatoria. En fin, hay muchísima cantidad de ejemplos prácticos, vivos y exitosos de la aplicación del hecho cultural artístico en modificar realidades. Muchos lo estamos viviendo cotidianamente, muchos nos estamos enterando ahora porque está transitando mucho más todo esto de las redes sociales, y seguramente en todo este proceso que lleve hasta la terminación de este periodo de aislamiento, va a haber muchas otras cosas que van a seguir ocurriendo, porque bueno, son tiempos donde se van acelerando los procesos. Me gustaría ahora dejar un espacio para preguntas, como para escuchar, a ver qué inquietudes hay. Hola Claudio. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias, qué gusto. Y a los otros compañeros de aula también. Sí, mi duda tiene que ver con, justamente hace poco hablábamos de la necesidad en estas instancias de tener más fuertes que nunca las herramientas artísticas como posibilidad de transformación, y de alguna manera todas estas herramientas nos permiten interactuar, pero seguimos teniendo la sensación de que lo comunitario está en la calle, ¿no? Y está en el cuerpo. Entonces, como de alguna manera estamos en un estado de gran experimentación, de cómo vincularnos muy cerca, muy fuerte, más allá del aislamiento. Entonces mi pregunta tiene que ver con eso. El verdadero sentido de lo comunitario va a potenciarnos como en un estado de ansiedad que nos lleva a un futuro posible de actuar mucho más contundentemente, porque ya pasamos esta. Un punto de vista posible sería tener en cuenta la realidad y los peligros de hoy, ¿no? Hoy está puesto muy el foco en lo que es la salud general y se está bastante
poco mirando lo que es la salud mental y las consecuencias que puede tener todo este encierro tan prolongado en la gente, ¿no? Una persona aislada y que no tiene habitualmente esa situación de vida, sino que está acostumbrado a salir, interactuar, esa situación de aislamiento es como lo que ocurriría con una persona con un padecimiento más severo, sería como una psicosis, ¿no? O sea, caerse dentro de sí mismo, aislarse, porque no tiene contacto hacia el afuera. En este punto, la vinculación artística generalmente es compartida, entonces siempre está la posibilidad de trabajar con otros, ser parte de determinados colectivos. Muchos de los grupos comunitarios que están trabajando funcionan en reemplazo de los grupos familiares, cuando no funcionan adecuadamente, o grupos amistosos, porque terminan generando una posibilidad de vincularse, de ser escuchado, de dialogar, hablar, y también hasta salir de ese rol pasivo del padeciente a ser el que puede escuchar a otros y compartir. A veces es nada más que escuchar y ponerse a jugar un rato en crear una cuestión de cualquier tipo, o sea, escribir un cuento en conjunto, pensar algo que van a hacer a futuro, armar 2 coreografías y ensamblarlas desde cada uno de su lado. Ese juego permite una vinculación, y eso es lo importante para intentar hacer que siga existiendo el otro, la vinculación y la posibilidad de salir hacia afuera del encierro, ¿no? Bueno, es como que quiero, no sé si preguntar, pero aportar algo desde algún lugar. Yo estoy dando clases en varias materias que están relacionadas con educación y teatro. Actualmente no estoy trabajando en territorio, pero trabajé en cárceles mucho, bueno, y todo esto me resuena por todos lados. Y a raíz de esto, de que se cayeron algunas de las certezas que teníamos en relación a que la realidad cambió por completo, y sobre todo el mundo de la educación está tan atravesado ahora porque tenemos que producir como sea, y hay un ritmo que no se ha frenado en ese lugar, y nos trae muchísimas preguntas en relación a cómo seguir. Yo estoy en un área dentro del teatro, dentro del arte, que es el teatro, que me parece que es el que más castigado está con esto del encierro. Más digo en relación, por ejemplo, a los músicos o a los de cine, que por ahí dentro del mundo de la educación se las han arreglado un poco mejor porque tienen más cuestiones, digamos, tecnológicas a la mano que nosotros, digamos, que el encuentro se ha suspendido, que el trabajo sobre los cuerpos ahora está mediado por la tecnología. Pienso que lo que dentro de todo esto que no está tan bueno, lo bueno es que por ahí hay que empezar a pensar en que el arte se ha transformado en esta circunstancia en el arte de fallar, digamos, y no ver en la falla lo que falta, lo que está mal, o lo que nos puede traer frustraciones, que sí las tiene, por supuesto, porque no está bueno fallar, pero que en este momento es como la oportunidad un poco de saber que estamos construyendo conocimientos nuevos de cero, digamos. Estamos empezando a ver con lo que tenemos, con lo que hay, con lo que se puede y con lo que no se puede y con lo que no sabemos que vamos a hacer. Es una especie de alquimia de intentar conectar desde esos aspectos que son los aspectos humanizantes que trae el teatro, los aspectos, digamos, que tienen que ver con la creación de subjetividad y de mundos posibles dentro de estas realidades. Entonces, por ahí, a mí particularmente, lo hablo de mí y de lo que escucho en los grupos de WhatsApp de los profes que están un poco desesperados, estamos, en cómo continuar mientras esto dure, que tampoco se sabe hasta dónde, hasta cuándo, y demás, es permitirnos dar esos espacios de conectar con la empatía, conectar con qué le pasa al otro, crear lazos como se pueda desde esa cuestión humana de la escucha que decías vos, aportando y creando juegos también con los otros, digamos, no proponiendo siempre uno, sino también haciendo que esto sea lo que construyamos colectivamente. La salida no hay forma de construirla, aunque suene a frase hecha, digamos, no hay forma de construirla individualmente, o sea, es el momento de que lo comunitario, pese a no estar de cuerpo presente, tiene que funcionar con esto que tenemos, digamos, para poder encontrarle la salida, o los sentidos. Eso. Es verdad que, como decís,
hay un cimbronazo que mueve todos los modelos preexistentes, ¿no? Entonces, en estas cantidad enorme de certezas que se fueron cayendo, se suponía que el sistema educativo era bueno, que estaba bien planteado, bien estructurado para trabajar, se suponía que el sistema de salud estaba acomodado, se suponía que el sistema económico más o menos atendía a todos los grupos sociales, y cuando hay un movimiento así brusco, uno empieza a ver que hay un montón de cosas que no son ciertas. Entonces ahí se genera esta ruptura, de alguna forma, de esa realidad que venía planteándose, y empiezan a tomar posibilidades otros discursos nuevos, de cómo modificar. Ahora, si hay algo cierto es que va a haber un futuro. O sea, no sabemos cómo. Lo que sí tenemos certeza también es que, como el futuro que existía, es generado y construido por alguien, o por determinados grupos de intereses. Entonces, la cuestión está en este próximo futuro que viene, cuánta incidencia habrá de todo el sector cultural, artístico, o de todos los grupos que no tienen un lugar contemplado en la realidad, en la actualidad. Entonces, ahí está un poco lo que yo veía como el origen de todo esto, que es la posibilidad. Cuando se mueve la estantería de tal forma que se desacomoda todo, y hay mucha gente y muchos sectores, y está visto también que los sectores que gestionan las políticas públicas no estaban preparados para dar respuestas, entonces ahí es donde se generan las posibilidades de poder no solamente mostrar caminos, sino reclamar determinadas cuestiones, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, un sector determinado cultural no puede tener los recursos exactos para decir cómo va a ser para solucionar tales o cuales temas, porque no le corresponden, es nada más que un aporte a un paliativo, pero sí pueden exigir, por ejemplo, que exista una política cultural que económicamente contemple a un sector como corresponde. Yo estoy cansado de escuchar a lo largo de los años a funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a nivel cultural que hablan maravillas de la cultura porteña, del teatro de Buenos Aires como el teatro del mundo. Ahora, desde hace 2 meses que existe esta pandemia, no hubo un solo apoyo concreto al teatro de Buenos Aires, en términos económicos, ni ningún programa promovido, absolutamente nada. O sea, todo era una cáscara enorme. Ahora, ¿qué va a suceder a futuro? ¿Cuánto pueden hacer los grupos para reclamar el lugar que les corresponde? Es una incógnita eso, no sé, habrá que ver. Otra consulta desde Córdoba. Dale. Hola a todos, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba en las materias práctica docente en contextos no formales y metodología de la enseñanza teatral en la Facultad de Artes. A mis estudiantes les cuento e investigamos y conocemos prácticas de educación popular por fuera de lo académico. De hecho, soy docente, pero mis prácticas vienen de los barrios, la murga y el teatro comunitario. Es María quien habla. Tengo preguntas varias sobre la inteligencia artificial, sobre el arte que transforma desde una obra de teatro virtual. ¿Modifica la realidad de que la inteligencia artificial nos domina? ¿Cuál o la conserva esa realidad? Y el ejemplo de los toros no será un arte transformador para mi modo de ver, sino que esa complejidad que es la cultura de toros en España, para toda la gente de organizaciones sociales lo consideran no solo cruel, sino fascista y conservador, no estaría transformando, sino generando un arraigo en un pensamiento tradicionalista que no cambiar nada, que no tolera a los inmigrantes y que defiende la bandera, sabiendo que en España nadie usa la bandera como identificación de nada. A ver, respecto del teatro y la inteligencia artificial, hace rato que la tecnología viene avanzando muy aceleradamente sobre todos los campos, y lo que hace creo que básicamente es acentuar los poderes dominantes. De una u otra forma bloquea todo. Yo creo que el teatro en sí, de alguna forma, lo que hace es sí plantear una oposición a eso, porque justamente lo que necesita es el contacto virtual, que es lo que está ahora pendiente, lo que se busca, ¿no? Así que es una cuestión de tiempo. Y respecto del otro, la realidad española, no estoy muy de acuerdo con tu visión. O sea, voy frecuentemente y lamentablemente para mí, porque yo por ahí tampoco apruebo la cuestión de las corridas de toros,
hay mucha gente que sí, que la venera y la quiere, más allá de que hay movimientos que no. Y la cuestión de la bandera es también muy relativa. O sea, hay gente que es una sociedad muy rara la española, muy, muy dividida, digamos. Consultarte de parte de lo que estamos llevando adelante el proyecto, que es casi una realidad, digo, ya está la propuesta, pero todavía no empezó a dictarse, de la Diplomatura Universitaria en Arte para la Transformación Social aquí de la UNICEN, aquí en Tandil, en la Facultad de Arte, preguntarte qué pensás sobre que empecemos a tratar de hacer un esfuerzo desde organizaciones sociales, artísticas, culturales, comunitarias, y desde unidades académicas, digo, ¿qué te parece ese vínculo? Si ves que de ahí pueden salir cosas interesantes. Sí, claro, en términos políticos, todo se basa en una relación de fuerzas. Cuanto más fuerza pueda llegar a terminar determinada idea o postura, puede conquistar más o menor espacio o lugar cuando se discuten presupuestos, proyectos, etc. Lo que es el sindicato de la Asociación Argentina de Actores ya tiene 100 años encima, y fue una de las primeras que logró defender, y después se formaron un montón de agrupaciones más, y en función de todo eso, de todas esas luchas sectoriales, se logró, por ejemplo, sancionar la Ley Nacional del Teatro, que es por más que a nosotros ya nos resulta una cosa casi cotidiana y para reclamarle, es una cuestión que no existe prácticamente en ningún otro lugar del mundo, como cuestión ideológica, o sea, un organismo que funciona dirigido básicamente por los hacedores mismos de esa área cultural. Como propuesta, no, es muy raro que el poder ceda parte de su manejo presupuestario a alguien que no es propio. Entonces, eso es un ejemplo de los tantos que se pueden dar de cómo construir. Y desde ya que lo que es el poder transformador del arte ha tenido muchísimos años de descrédito académico, no contemplación. También ha sido una lucha muy larga, ¿no? Desde lograr el reconocimiento formal a partir de los docentes teatrales en la última Ley Federal de Educación, lograr más o menos instalar una posibilidad, de acuerdo a lo que cada provincia quisiera, de horas teatrales en las currículas. Cada vez más aparecen estas materias que relacionan lo artístico, la transformación social y demás temas. O sea que vamos, digamos, por un buen camino, a veces medio lento, pero tal vez este sea un buen momento de crisis para dejar mucho más planteado el valor de estas posibilidades. Sí, hay que ver cómo salimos de esta también, ¿no? A propósito, yo volviendo al nombre del ciclo, Yo no quiero volverme tan loco, y bueno, y a Charlie, él decía, presiento el fin de un amor en la era del color, en su primera versión, allá por el 81, época crítica, si las hubo. Después en el 2000 hace el lanzamiento del tema, también años, épocas críticas, y hoy a 2020, ¿sentís que es el fin de algo? No, creo que es toda una transición con más o menos movimientos, pero siempre es muy complicado esto de hacer transformaciones profundas de la realidad. Depende mucho cómo se vayan armando también los colectivos interesados en defender tales o cuales ideas, ¿no? Uno podría suponer que después del 2001, realmente la comunidad había ganado las calles, había asambleas para discutir todos los temas, no iba a haber tanto lugar para el poder delegado en partidos políticos. Sin embargo, pasados los años hemos vuelto a exactamente el mismo esquema, y el poder de decisión de programas públicos sigue delegado en determinada gente, ¿no? O sea, no hubo una apropiación real de esa posibilidad. ¿Qué puede pasar hoy? No sé. Es seguro que hay cosas que no van a continuar igual. Ahora, hay muchos intereses en juego que van a intentar sostener las cosas tal como eran.
Entonces hay que ver cómo se puede pelear contra esa realidad. Sí, yo creo que una de las formas de trabajar este rol, ¿no?, de transformar a través del arte es fundamentalmente con la educación, porque si nosotros practicamos una mirada del arte y de la sociedad con un pensamiento crítico, practicamos el pensamiento crítico, podemos empezar a entender cuál es la función del arte. Y el problema es que todavía la función del arte se pelea con los intereses del sistema. ¿Qué dirías sobre eso? Sí, indudablemente que la educación tiene un rol importante en modificar, ¿no? O sea, pensemos, sin ir más lejos, que más allá del sistema formal, el machismo preexistente tiene que ver con la formación que se fue dando en las casas, y básicamente a partir de las madres por los modelos establecidos. Llegar a este lugar, a estos tiempos donde por ahí se logra empezar a cuestionar eso, tiene que ver con muchos procesos de formación y que no pasan justamente por los sistemas formales de educación, ¿no? Pasan por determinados momentos sociales que empiezan a intentar hacer oír su voz y plantear estas discusiones. Ganaría mucho más peso, desde ya, esto planteado por los sistemas académicos. Empiezan a legitimar determinados discursos que no están presentes. Por eso me parece tan importante el rol de la educación como apoyo para todo esto. Yo soy Mariela de Buenos Aires, participo en una organización autogestiva de jóvenes que trabajamos en política, y nos encontró quizás sobre todo el feminismo en las calles estos últimos años. Y bueno, lo que por ahí mi experiencia en base a lo que vos venías hablando, esto del arte vinculado en la política, si es quizás lo emocional o la posibilidad de tener una conexión con lo emocional, lo que hace que podamos irrumpir en el escenario político, que quizás es más patriarcal y más duro y más cuadrado en algunas cosas, con nuestras reivindicaciones o las luchas que estamos llevando adelante. Si es el elemento emocional que está, me parece que fuertemente vinculado a la expresión artística, lo que es el elemento diferencial en este momento político histórico que estamos presenciando. Yo personalmente no creo que sea lo emocional la barrera, porque yo creo que se usa muchas veces... No, perdón, no sé si se me entendió que era una barrera, pero al contrario, lo pienso como una facilitación, que es el elemento lo que facilita. Sí, te entendí. Yo creo que muchas veces se ha usado la excusa de lo superfluo o lo emocional, incluso desde sectores muy progresistas de movimientos políticos de reivindicaciones importantes, respecto del rol del arte, ¿no? Como quitándole capacidad de intelectualización, de pensamiento acumulado detrás. Y la realidad es que el proceso artístico tiene por ahí eventualmente un origen emocional, pero después lo que conlleva es un montón de pensamiento acumulado, de experiencia, de sabiduría. Es un proceso muy complejo, es una forma de intelectualidad en acción práctica. O sea, no pasa únicamente por el trabajo con las ideas y conceptos, sino que se pasan a aplicarse directamente en una realidad, en un producto artístico, y toma una forma artística para contener todo ese contenido ideológico detrás. Entonces, desde ahí es muy potente, por ejemplo, cuando se logra una herramienta con un efecto artístico importante que tiene un impacto que por ahí trasciende un montón de cuestiones, ¿no? Por decir un ejemplo, no sé, el cuadro El Guernica de Picasso. Cualquier persona que lo ve
tiene un determinado impacto emocional, visual primero, pero después se sumerge enseguida en el significado, en lo simbólico de eso. Lo simbólico siempre es una cuestión de una construcción cultural previa, ¿no? Hay cosas que para una cultura significan mucho y para otros nada. Pero es muy importante ese paso de la concreción, justamente, de todo lo emocional previo a través del artista o de los grupos de artistas, para después contar determinadas realidades. Y ahí está también lo que es un poco la posibilidad de lo que podríamos decir que muchos productos artísticos son como una cuestión de oráculo, funcionan como oráculo, ¿no? Anticipando futuros que vendrán. Así como antiguamente se consultaban, no sé, las entrañas de un animal o cómo se quemaba un objeto para suponer cómo sería el futuro, muchas veces acá uno empieza a mirar las obras de arte, determinadas películas antiguas, obras de teatro, y están anticipando cuestiones que después se van a ver. Son cuestiones políticas, no sé, de todo tipo. Yo recuerdo, por ejemplo, que el espectáculo, ahora no me acuerdo el nombre, pero el último del Circuito Cultural Barracas en Buenos Aires, que es un espectáculo callejero que recorre todo el barrio, y los personajes van contando la historia de lo que sucede con determinadas escenas que se representan en las esquinas. Que en realidad es como la segunda parte de un espectáculo anterior de hace 20 años que se llamaba Los Chicos del Cordel, que ya planteaban el tema de los peligros de los chicos que estaban en la calle, y ahora, 20 años después, esos chicos ya crecieron, y crecieron en la calle. Y una de las últimas escenas que yo vi de este espectáculo, por ejemplo, hablaba de una supuesta catástrofe que ocurría en el polo químico de Dock Sud, ahí en el otro lado del riachuelo, en la ciudad de Buenos Aires, y una gran contaminación obligaba a la gente a quedarse encerrada en sus casas. Y entonces, esos chicos de la calle que estaban quedados ahí y están a la intemperie, tenían los anticuerpos suficientes para poder ser los que terminaban haciendo las compras para todo el mundo, porque eran inmunes a toda la basura que había circulando por el aire. Entonces uno puede tener como eso montones de ejemplos, pero lo ves cuando ya sucedió. El secreto estaría poder empezar a señalar las amenazas a futuro y también poder mostrarlas a través de todo esto. Pero es un potencial enorme para trabajar con todas las movilizaciones y derechos sociales. En relación con la experiencia de los talleres de letras, o los talleres de escritura, digamos, ¿qué herramienta encontrás en la literatura, en las letras, para el trabajo en salud, para ese trabajo puntual en salud? Yo vengo haciendo estaría empezando un tercer año de taller literario en el Hospital Borda. El Hospital Borda, trabajo dentro del Frente de Artistas del Borda, que es un grupo que trabaja no únicamente con gente internada y con pacientes ambulatorios, sino que también es abierto a la comunidad. Es un proyecto que busca la integración y la visibilización del problema de los manicomios. Hace 2 años, cuando empezamos, era un trabajo muy de, primero, facilitar la expresividad, ¿no? O sea, de la gente que estaba por ahí en una situación de encierro y no tenía el hábito de escribir, entonces de estimular al escribir, y a partir de ese primer momento comenzar a tratar de que invente, genere, disfrute el hecho de leer, de que quiera escribir y de reescribir, o sea, fortalecer un proceso de elaboración crítica de lo que hace, de pensar cómo ir desarrollando un cierto proyecto, mostrar un producto concreto después como puede ser un libro, pero a la vez eso que inicialmente es un trabajo muy personal e individual, yo lo trabajé muy paralelamente con la idea de sacar la escritura del hospital. Entonces, buscamos todas las alternativas posibles, que fue desde estampar remeras con frases que ellos iban haciendo,
hasta realizar espectáculos en centros culturales de la ciudad. Concretamente el que más elegimos fue el espacio Mu Trinchera Boutique, que es un lugar muy interesante que editan una revista que se llama La Vaca y que tienen una serie de reivindicaciones ideológicas muy interesantes para nosotros. Entonces, cada 2 meses hacíamos ahí un espectáculo donde la mitad la presentábamos nosotros, nuestras poesías, nuestros textos. Después invitamos a compañeros de otros talleres a presentar películas o fragmentos de obras. Y la otra mitad era de artistas invitados a la comunidad. De esa forma, por un lado, lográbamos mostrar nuestra producción a otros artistas, o sea, dejar de que sean pacientes internos de un hospital y pasar a mostrar desde un diálogo de creadores, y también atraer públicos distintos. Público que iba a mirar a uno, también mirar a otros. Esto lo hicimos 2 años. Este tercer año, que venía retrasado porque yo había estado de viaje, cuando teníamos que empezar ya no había alternativa de volver a encontrarnos presencialmente. Entonces empezamos una modificación que es, nuestro taller ahora funciona por ahora con un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp porque es la herramienta más básica que encontramos para poder unificar, como el piso tecnológico al que podía acceder mucha gente. Nos perdimos a una parte, que es la gente que está interna, que sigue interna dentro del hospital, porque los que ahí suelen tener algún teléfono o lo pierden, se quedan sin crédito, entonces lamentablemente no tenemos contacto con ellas, pero tampoco podemos ir al hospital a verlos, así que ya descontábamos que no podíamos incluirlos en este taller por ahora. Sí podemos incluir en este grupo a pacientes ambulatorios, o sea, los que van al hospital a recibir terapia cada tanto, y si ellos se van comunicando con nosotros, y se fue incluyendo mucha gente distinta de la comunidad, desde gente que estaba en situación de calle, y pasó o sea, por recomendaciones, gente que estaba ahora en hoteles, viviendo en hoteles momentáneamente, gente curiosa, gente de letras, estudiantes de psicología, en fin, más o menos el público parcial que teníamos siempre, pero ampliado. O sea, tecnológicamente nos permitió llegar a más cantidad de gente, y estamos produciendo establemente, esperando que llegue el momento de volver al espacio físico para recuperar el contacto con la gente que sigue internada. Pero es una herramienta muy potente, permite exhibir, expresar. Para los que no tienen el hábito, en términos de catarsis, es sacar muchas veces los problemas afuera, ¿no? Poder escribir el problema y tomar distancia de los problemas. Y para los que no, simplemente una cuestión artística, de expresión, y de mejorar las posibilidades de escritura, y sobre todo, en este momento, sentirse parte de un grupo. O sea, hacemos 1 o 2 publicaciones por semana con unos boletines, donde juntamos todas las publicaciones que elegimos, y eso los hace también sentirse parte de un equipo de trabajo. Entonces lo estamos usando un poco con esa herramienta. Hicimos un intento también de presentar espectáculos en España. Este año la idea era interpretar poesías de mujeres específicamente internadas en hospitales psiquiátricos, una selección a través de la voz de distintas actrices. Fue una propuesta que hicimos este año, llegamos a hacerla en Barcelona, en Andorra, y en Madrid se cayó a último momento, pues ya estaba todo suspendido y no hubo posibilidad de hacerlo. Pero son formas distintas que tenemos de ir mostrando el material y permitiendo vínculos con otra gente también. Bueno, es Alba Lugo, disculpe, me presento. Yo soy de la provincia de Misiones, soy la presidenta de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. La verdad que me interesa muchísimo el tema, lo conozco a Claudio, todo lo que he visto de los libros reflejan un poco lo que nosotros venimos trabajando con el objetivo de jerarquizar el arte como una herramienta de transformación social en la provincia de Misiones. Y particularmente desde mi profesión de base, que soy musicoterapeuta,
y artista, teatrera, murguera. Tenemos un caudal de ejemplos donde el arte ha generado verdadera transformación en los grupos sociales. Y a raíz de todas estas experiencias que hemos transitado durante muchos años, nosotros en la provincia de Misiones creamos una carrera que se llama técnico en animación artística, y que pone en valor todo este efecto y este impacto que genera el arte en el ser humano y en los grupos sociales. Entonces, en esta carrera lo que nosotros pretendemos justamente es que sea una herramienta utilizada, que sea puesta en valor y que se la reconozca como una posibilidad de cambio, como una posibilidad de inclusión social en los distintos grupos sociales. La verdad que me gustan mucho estos espacios, no sé quiénes son todos ustedes, pero pongo a disposición también nuestra Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Nosotros estamos generando espacios de debate desde el arte como una herramienta de transformación social ligada a la animación sociocultural, a los aportes de la musicoterapia, que también te da una mirada particular del discurso del sujeto, del discurso artístico que aparece en las creaciones colectivas. Y esto es muy importante porque muchas veces encontramos profesores de arte que no dimensionan el impacto que tienen en sus manos, y sobre todo en este tiempo de confinamiento. Las tareas que les mandan a hacer a los chicos, o sea, no toman en cuenta que las herramientas que tienen pueden ser facilitadores de la expresión de las emociones, y por ende son sanadoras, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de largar, de decir, de expresar, de pintar, de leer, de escribir, de hacer un poema, de crear con el otro, estamos trabajando también la posibilidad de canalizar nuestras emociones, y eso tiene un valor y un impacto tremendo. Y a veces los mismos artistas desconocemos el verdadero impacto que genera lo que hacemos. Y entonces no podemos dar cuenta de un proceso, no podemos justificar lo que hacemos. Entonces me parece que también se liga mucho a la formación de las distintas disciplinas artísticas, el tener los recursos integrales para poder abordar una práctica del arte que sea integral y que justifique todos los impactos que genera. Y creo que ahí recién estaremos en condiciones de decir, bueno, esto vale, por esto y por esto. No por hacer ruido nomás, no por hacer un producto estético nomás, o sea, el impacto es mucho mayor si podemos reconocerlo, si tenemos marcos teóricos que nos puedan orientar la mirada hacia el discurso del arte y del sujeto que lo produce, porque ese sujeto que lo produce lo está diciendo con el lenguaje artístico. Así que bueno, felicitaciones al grupo que organizó esto, y estoy a disposición para lo que ustedes necesiten o quieran. Tenemos el congreso el año que viene, el Congreso Iberoamericano va a ser acá en la ciudad de Posadas. Esperemos que ustedes participen, y bueno, me gustaría estar en contacto a través de Claudio, que fue el que yo vi el flyer y dije que quiero escucharlo. Así que bueno, muchas gracias y les felicito por esto. Gracias, Salva. Yo ahí te mandé un mensaje privado para que me pases tu correo electrónico y que sigamos en contacto. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo, si no yo quisiera exhibir una última cosa. Sí. ¿No? ¿Nadie pregunta? Bueno, muestro entonces. Quería mostrar, aunque estoy viendo que no se ve muy bien, no tiene mucha definición acá,
pero es un cuadro donde está la propuesta de clasificación, nada más que de una de las categorías que yo les dije antes, que tiene que ver con la de salud, para mostrar un poco cómo funciona la idea de ir sistematizando la cantidad de proyectos existentes, ¿no? En la primera columna se plantean un poco los objetivos, que tienen que ver con paliativos, fortalecimiento institucional, integradores, campañas de prevención, etcétera. Se van desarrollando las distintas alternativas, generación de recursos, cuidado patrimonial, todo en relación a la salud. En la segunda tiene que ver un poco con quién es la parte organizadora, si es el Estado, si es el sector de la sociedad civil. La tercera columna tiene que ver con los ejecutantes, que muchas veces tienen que ver con personal de las instituciones y otras veces grupos externos. La cuarta tiene que ver con quiénes son los destinatarios de esas acciones, los pacientes, los internados, otras veces son los profesionales de la salud, otras veces es la comunidad para llamar la atención sobre determinadas cuestiones que ocurren en las instituciones de salud. La quinta columna tiene que ver con los espacios donde se desarrollan. Bueno, y la última tiene que ver con distintos proyectos que yo ponía de ejemplo. Pero esto es, bueno, un modelo posible de estar exhibiendo los modelos de clasificación, que eso es una cuestión, como saben ustedes, toda clasificación igual tiene una posibilidad siempre de ser repensada y ampliada, así que yo creo que seguramente todos estos procesos que estamos viviendo ahora van a obligar a repensar muchas cosas, incluido esto, que es el impacto de la salud en la comunidad, ¿no? Del encierro, por ejemplo, específicamente, por tomar nada más que uno de los elementos que aparecen por estos días. Pero bueno, y por último, por mi parte, un poco acá algunos datos por si quieren después conectarme. Fue un panorama muy interesante de las distintas manifestaciones artísticas y el trabajo como herramienta. Por ahí, entre los participantes tenemos gente de una diversidad de procedencias artísticas, bueno, que seguramente estarán pensando, reflexionando, bueno, y tratando de capitalizar estas ideas para sus propias prácticas, ya sea como estudiantes, como formadores, como artistas, como hacedores. A mí me gustaría hacer un aporte, no sé si se me escucha. Sí, yo soy Fátima, soy estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, del profesorado en teatro. En realidad quiero tirar como una pregunta, no tanto para abrir un debate, sino capaz para que nos quedemos pensando, como que pienso la palabra transformar cuando hablamos del arte, y pienso como las distintas dimensiones que tiene la palabra transformar, porque no es lo mismo la transformación que le da, no sé, el expresarse a una persona que sufre una enfermedad, o la transformación que significa para una persona en situación de opresión, decir, bueno, sufro esta opresión dentro de determinado sistema, ¿qué herramientas cuento para, bueno, hacerle frente a esa opresión? O la palabra encierro, no es lo mismo un encierro por, no sé, una enfermedad, o a un encierro por tener los derechos vulnerados. Y como todos los matices, entonces como que tampoco la transformación me parece que sea algo súper lineal, o que vaya por un solo lado, sino atravesado por un montón de cosas, y bueno, como para pensar las distintas dimensiones que puede tener la transformación cuando pensamos en tanto arte como herramienta. La respuesta ahí la dan inicialmente los proyectos. O sea, un proyecto no se origina espontáneamente, sino que hay un grupo de personas que deciden, que visualizan en principio una realidad problemática y hacen su propio diagnóstico. Esa visión no es que sea general para todo el mundo. A veces es únicamente la visión de lo que sucede en una determinada ciudad o en un pequeño pueblo, y es para cambiar una realidad en un lugar puntual. Es una transformación local.
es básicamente producir un cambio. Y existen otras iniciativas que tienen que ver con cambios mucho más amplios, ¿no? Provinciales, nacionales, internacionales, hay movimientos. El feminismo no es un cambio de un lugar puntualmente, es un movimiento internacional, pero existen determinadas actividades que atienden por ahí un barrio necesitado en las afueras de Córdoba, por decir algo, y gente que va a hacer una función de teatro y enseñan prevención odontológica, y entonces se están rompiendo con una determinada situación en la que están en riesgo y van a hacer su aporte. O sea, las dimensiones tienen que ver con el proyecto que se genera, es el que piensa el nivel de transformación que quiere producir, que lo hacen obviamente en función de sus posibilidades. Todo buen proyecto tiene que tener en cuenta qué recursos tienes, con qué elementos cuenta, con qué información, y en función de todo eso ver qué tipo de intervención puede hacer que sea para modificar realidades. Yo creo que un grupo de arte social tiene mucha más responsabilidad que un grupo artístico común. Un grupo artístico común, funciona o no la obra que sale, el libro que editan, la película que producen, los beneficiarios o perjudicados directos son el grupo que lo hizo. Cuando uno hace un proyecto de teatro o de arte social en sí, no está pensando en sí mismo, sino que está pensando en las necesidades del otro, el escuchar al otro. Entonces va a planificar mucho más responsablemente, porque lo que hace es modificar la vida de otra persona que está en una situación más vulnerable. Entonces, una responsabilidad mayor. Córdoba muy presente, cuenten con nosotras desde la Facultad de Artes, Universidad de Córdoba, y desde el Grupo de Investigación en Artes y Educación Popular. Bueno, escribe María Mauvecín, después vamos a tomar los datos para ir haciendo también nosotros nuestro propio direccionario. Bueno, Javier, ¿qué te parece, Claudio? ¿Qué les parece, bueno, ir despidiéndonos por el ciclo de hoy? Por supuesto que, bueno, quienes no conocían la página de la facultad, quienes no conocían las actividades de la Facultad de Arte de la UNICEN, este ciclo continúa y van a estar anunciados semanalmente en la página, que es www.arte.unicen.edu.ar. Van a estar todos estos ciclos y las grabaciones de con la participación de Claudio y de los anteriores también. Sí, bueno, gracias Cristina, gracias Claudio, no sé si querías agregar algo más. No, por mi parte agradecer muchísimo y sí dejar abierta la posibilidad también, que me interesaría que cualquiera que esté en proyectos, como estuvieron ahí escribiendo en el chat, me interesaría conocerlos, porque esto es una cuestión siempre de juntar la mayor cantidad de información posible, conocer a quienes lo hacen, sistematizar toda esa experiencia que van acumulando, pasarla, transformarla a conocimiento, y de ahí que ojalá se transformen en programas estables en otros lados, ¿no? Que sirvan de buenos ejemplos, digamos. Sí, ojalá que así sea, y es la idea nuestra desde aquí, desde Tandil, poniendo un granito de arena en esto que tiene que ver con formación y transformación social, y también al mismo tiempo trabajando con nuestras comunidades y nuestras organizaciones sociales, ¿no? Sin ubicar a una casa de estudio o una universidad por encima de ningún tipo de agrupación, sino tratar de trabajar juntos para generar experiencias interesantes de arte, de práctica artística, pero también pedagógica. Bien, muchas gracias a todos por haber participado. Nos estaremos encontrando en la semana que viene, todavía no tenemos confirmada la conferencia de la semana próxima, pero irán recibiendo la información por los distintos canales. Si alguien quiere recibir lo que son nuestros boletines de Facultad de Arte y de las secretarías académicas y Secretaría de Investigación y Posgrado, pueden escribir a los mails institucionales que están en la página que decía Cristina, arte.unicen.edu.ar. Muchas gracias a todos y
sobre todo un abrazo grande a Claudio, que nos hizo pasar un buen momento. Bueno, gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, Claudio, por tu generosidad y la buena disposición. Y nos seguiremos viendo.